deducans te angeli. Amigos de Noticias Venevisión, bienvenidos a esta edición especial. Soy Rafael Aníbal Camacho. Hoy recordaremos los actos fúnebres del Papa Francisco en la Basílica Santa María la Mayor, ubicada a 6 kilómetros de Ciudad del Vaticano, lugar donde el Santo Padre Jorge Mario Bergoglio fue sepultado, luego de permanecer 12 años y 39 días como líder de la Iglesia Católica Universal. Imágenes que quedarán grabadas en la memoria de todo el mundo. Más de 200.000 personas llenaron este sábado la imponente Plaza San Pedro para despedir al Papa Francisco en un funeral que reunió a líderes mundiales, fieles y representantes de más de 100 países, casas reales y delegaciones internacionales que asistieron para honrar el legado de Jorge Mario Bergoglio, el primer Papa latinoamericano que hasta el 21 de abril fue el líder de la Iglesia Católica por 12 años y 36 días. El Vaticano se convirtió una vez más en el centro del mundo, no solo por su significado religioso, sino como escenario de una emotiva e histórica despedida. La celebración de esta Eucaristía en su nombre la presidió el decano del Colegio Cardenalicio, el cardenal Giovanni Battista, quien agradeció a los dignatarios del mundo por sus expresiones de respeto ante la muerte del Santo Padre argentino. Durante su homilía, el cardenal Battista recordó la fortaleza del Sumo Pontífice en Domingo de Pascua, al dar la bendición Urbi et Orbi, además de salir a saludar a los fieles que acudieron a presenciar ese momento. La Plaza San Pedro, con una capacidad de 40.000 personas, llegó a su máxima capacidad y las autoridades reubicaron a la marea de fieles en sitios aledaños donde se colocaron pantallas gigantes para poder seguir la ceremonia. Así se cumplió la predicción de las autoridades que activaron con sumo cuidado un protocolo de seguridad ordenando a los asistentes en pequeños grupos para evitar problemas y aglomeraciones. Luego el féretro fue llevado en el papamóvil a lo largo de los 6 kilómetros que separan a la Ciudad del Vaticano de la Basílica de Santa María la Mayor. Este recorrido pasó por la famosa Basílica de San Juan de Letrán, camino en el que miles de personas se agolparon para despedir al llamado Papa del pueblo, hasta su última morada en una tumba sencilla, como él mismo lo pidió en su testamento escrito en 2022, en el recinto donde se postraba a los pies de la Virgen María cada vez que emprendía o regresaba de un viaje apostólico, templo al que arribó el féretro pasadas la 1 de la tarde, hora de Roma, pasadas las 7 de la mañana, hora venezolana. Este, sin duda, fue un momento que marcó la historia de la cristiandad en todo el mundo, por el trabajo apostólico y de cercanía con los más necesitados que el Papa Francisco lo transformó en peregrino de la esperanza. De esta manera se le dio cristiana sepultura al Papa Francisco.
al peregrino de la esperanza, el que luchó por unir al mundo en el camino de la paz y la misericordia. Luego de que la Santa Sede anunciara el fallecimiento de Francisco, el Vaticano dio a conocer el testamento del Sumo Pontífice. Lo escribió en 2022, documento en el que expresó su última voluntad. El documento inicia con una invocación solemne. En el nombre de la Santísima Trinidad. Amén. Sintiendo que se acerca el fin de mi vida terrena y con la viva esperanza en la vida eterna, escribió Francisco, quiso que sus restos reposaran en la Basílica Papal de Santa María la Mayor, santuario al que acudió al inicio y al final de cada viaje apostólico. Su devoción mariana marcó su pontificado y su vida personal desde mucho antes de asumir la cátedra de Pedro. Deseo que mi último viaje terrenal concluya precisamente en este antiguo santuario mariano. El sepulcro deberá estar en tierra, ser sencillo, sin ornamentos y llevar solo una palabra: Franciscus. Su ubicación específica estará entre la Capilla Paulina, donde se encuentra la venerada imagen de la Solus Populi Romani, y la Capilla Sforza. Amigos, tiempo de la primera pausa en esta edición especial de fin de semana de Noticias Venevisión, dedicada al legado del Papa Francisco. Tras la despedida de miles de fieles en la Basílica de San Pedro, el funeral del Papa Francisco marcó el inicio de las noviendales y con ellas el fin del periodo de transición entre el duelo y la anticipación de un nuevo liderazgo. Estos 9 días de honras fúnebres culminarán el 4 de mayo abriendo paso al cónclave para elegir al nuevo pontífice. Una vez concluido este periodo de luto, el Vaticano llevará a cabo una reunión de cardenales que se encargará de decidir quién será el sucesor del Papa Francisco. Según las normativas, el cónclave debe convocarse en un plazo máximo de 20 días tras el fallecimiento del pontífice, por lo que se estima que el inicio se producirá entre el 5 y el 10 de mayo. Las novendiales exigen la participación de los cardenales, quienes oficiarán los ritos. Entre ellos destacan el cardenal Giovanni Battistare, decano del Colegio Cardenalicio, quien presidió el funeral, y el cardenal Pietro Parolin, actual secretario de Estado del Vaticano. En la Plaza San Pedro del Vaticano estuvo nuestro compañero Henry Silva, quien conversó con los feligreses después de que se supo la noticia del fallecimiento del Papa Francisco. Esto fue lo que le contaron al enterarse de la muerte del Sumo Pontífice. Soy María Elena Calderón Ramírez, soy de México, de la ciudad, de la mera ciudad, y pues ando de aquí de viaje y pues la verdad es lamentable la pérdida de nuestro Santo Padre, que es bien querido, otro más que Juan Pablo, y pues Dios lo tenga en su santa voluntad. Él no ha muerto, Él vive todavía en nuestro corazón y seguirá viviendo como Juan Pablo y todos los demás. Me ha llenado de tristeza porque en esta plaza hace 2 años atrás he tenido la dicha de saludarlo, poder, digamos, cogerle de la mano, besarlo, ¿no? Y después, pero me quedo con el corazón, digamos, lleno de alegría, porque ha sido un santo padre, digamos, un papa que nos ha llenado de tanto gozo, más que todo, porque ha hablado bastante, digamos, con su ejemplo de vida, ¿no? Que Dios nos acompañe y sigamos el ejemplo también lo que Él nos ha enseñado. Muchísimas gracias, bendiciones. Y así lo definen la mayoría del... el papa cercano, el papa de la gente, el que pensaba en todos. Así se vive este momento desde la Plaza San Pedro en Roma, en Ciudad de Vaticano, llevando todos los detalles para Noticias Venevisión. Henry Silva.
Este fue el informe que nos preparó Henry Silva al momento de conocerse la noticia. Pues el Papa Francisco se caracterizó por un enfoque pastoral centrado en la misericordia y la inclusión. Los caraqueños también lamentaron el fallecimiento del Santo Padre de la Iglesia Católica. Nuestro compañero Andrés Díaz Hernández nos preparó este informe. Además de ser el primer papa latinoamericano, bajo su papado la Iglesia vivió cambios trascendentales y decisiones importantes para Venezuela. Los ciudadanos venezolanos valoraron su aporte para que nuestro país tuviera a sus dos primeros santos, como José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles. El papá nos unió mucho, estuvo muy compenetrado así con nosotros cuando la pandemia, y entre otras cosas, pues, ha estado presente en muchas cosas en Venezuela y así, pero de verdad estamos tristes porque las personas católicas sentimos mucho la muerte de nuestro padre, el Papa Francisco. Nos dejó un legado tan grande, pero mira, tanto te tiene que inspirar en él, que fíjate que él hasta el último momento estuvo con nosotros, eso fue increíble. Sobre todo trató de castigar a algunos curas, lamentablemente manchan la iglesia con su conducta no adecuada. De verdad que es lamentable la muerte del padre, del Papa, y ojalá venga otro Papa igual o mejor que él. También una parte muy importante y muy significativa para todos nosotros los venezolanos y casi que el mundo entero, que él beatificó, tuvimos la oportunidad y la dicha que él beatificara al doctor José Gregorio Hernández y a la Madre Carmen. Que nos ayudó a canonizar al doctor José Gregorio Hernández y a la Madre Carmen Rendiles. Mucho dolor hay en Venezuela por esa muerte, mucho dolor. Muy bueno, lamentamos profundamente a nivel mundial esta pérdida tan irreparable. Es un momento triste, sí, para la Iglesia Católica. Bueno, como ya finalizó ayer la Semana Santa, bueno, y es una triste noticia para el mundo entero. Y en resumen, podemos decir que el legado del Papa Francisco a la Iglesia Universal fue buscar más cercanía con los ciudadanos, además de la justicia social y un diálogo más abierto y franco con el mundo. Desde el Boulevard de Sabana Grande en Caracas, Andrés Díaz Hernández, Noticias Venevisión. Gracias, Andrés. Luego de que trascendiera la noticia del fallecimiento del Santo Padre, cientos de feligreses católicos se dieron cita en la Catedral de Caracas para manifestar su pesar por la pérdida del Sumo Pontífice. Cuando le preguntaban al Papa Francisco quién era, él decía: soy un pecador perdonado. Y siempre hablaba de la misericordia. Estas fueron parte de las sentidas palabras de la homilía que pronunció el nuncio apostólico de su santidad, Monseñor Alberto Ortega, quien afirmó tener sentimientos encontrados por la noticia, debido a su cercanía y afinidad con el Santo Padre, resaltando que este fue uno de los pontificados que más enseñanzas dejó a la cristiandad. A nivel de doctrina social, yo resaltaría mucho esa insistencia de buscar el diálogo, la colaboración, de buscar la paz, esa insistencia de que nos reconozcamos y que nos tratemos como hermanos. Ese título de la encíclica Fratelli Tutti, todos somos hermanos, yo creo que es como uno de los ejes de su pontificado, ¿no? El arzobispo metropolitano de Caracas, Monseñor Raúl Bior Castillo, recordó con mucho sentimiento las 3 oportunidades que el Sumo Pontífice visitó Venezuela en su época de provincial de la Compañía de Jesús, razón por la cual expresaba su cariño especial por este país. Cuando nos veían los obispos, inclusive les sabía los nombres y nos sabía y preguntaba por las ciudades. Y participó, sin duda siempre estuvo muy atento en estos 12 años al curso de la situación en Venezuela, pidiendo siempre pues por el diálogo, pidiéndolo siempre por un entendimiento y por el respeto a los derechos humanos, por los migrantes, por los presos, por todo. Estuvo muy pendiente. Y el último regalo nos lo dio el 25 de febrero, hace menos de 2 meses. El Papa nos dio el primer regalo desde el hospital de la aprobación de la canonización de José Gregorio. Y 5 semanas después
la aprobación de la canonización de la Madre Carmen. Creo que es un regalo bien bonito para Venezuela. El Papa Francisco deja un gran legado de amor para los venezolanos, inclusive escribiéndole una catequesis al trabajo del doctor José Gregorio Hernández, además de su llamado a seguir el camino del entendimiento. El Papa Francisco tuvo muy presente a Venezuela en sus momentos de debilidad por su condición de salud. Firmó los 2 decretos de canonización de José Gregorio Hernández y Madre Carmen de Venezuela. Así lo aseguró el presbítero Gerardino Barraquini, rector del Santuario Diocesano de la Candelaria y postulador de las causas. Bueno, agradecerle al Papa Francisco las siempre constantes manifestaciones de apoyo, de amor hacia Venezuela. Y yo creo que el último fue el habernos dejado 2 santos para Venezuela, Madre Carmen y José Gregorio Hernández. ¿Qué le debemos? Le debemos también, como le debe el mundo entero, la renovación de la iglesia en salida, la iglesia que no era, buscaba no ser autorreferencial. Esa iglesia donde todos cabemos, es la iglesia del Papa Francisco, es la iglesia que todavía va a continuar. Pero ahora conozcamos cuáles son los pasos que seguirá la Iglesia Católica cuando se convoque el cónclave de cardenales para escoger al nuevo sucesor del Papa Francisco. Tras la muerte del Papa Francisco, figuran posibles sucesores que perfilan para representar el Vaticano. Entre ellos se encuentran el actual secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, de 69 años. Un diplomático italiano destacado, quien fue nuncio en Venezuela entre 2009 y 2013, justo antes de su nombramiento en Roma. El cardenal Luis Antonio Tagle, arzobispo de Manila de 67 años, conocido por su estilo pastoral y su enfoque cercano a los pobres. Entre las opciones más tradicionales estaría el cardenal Mark Aulet, de 80 años, nacido en Canadá. Es un conservador y uno de los religiosos con más experiencia. El cardenal Robert Sarach, de Guinea, con 79 años, y es conocido por su firme defensa de la liturgia tradicional y su postura conservadora sobre diversos temas doctrinales. El cardenal Wim Eijk, de 71 años, arzobispo de Utrecht, en los Países Bajos, cuenta con un perfil intelectual y una formación en medicina, estando involucrado en temas doctrinales y litúrgicos. El cardenal Peter Erdo, de 71 años, arzobispo de Budapest y presidente del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa. Figura clave en el diálogo ecuménico y en la defensa de la unidad en la Iglesia. El cardenal Mario Grech, de 68 años, secretario general del Sínodo de los Obispos, quien ha ganado visibilidad por su papel en la promoción de la sinodalidad en la Iglesia. El cardenal Matteo Maria Suppi, nacido en Italia de 69 años, quien ha estado involucrado en el trabajo por la paz y la reconciliación, especialmente en países como Sudán del Sur. De Estados Unidos, el cardenal Raymond Burke, de 76 años, conocido por sus posturas firmes en defensa de la moral tradicional. Burke ha sido un crítico abierto de algunas de las reformas del Papa Francisco, especialmente en temas relacionados con la familia y la moralidad sexual. Y de 65 años, el cardenal Fridolin Ambongo, de la República Democrática del Congo, conocido por su lucha por los derechos humanos y su preocupación por la justicia social, podría representar un cambio significativo en la dirección de la Iglesia.
Hacemos otra pausa aquí en esta edición especial de fin de semana de Noticias Venevisión, dedicada a un hombre que nunca se cansó de llevar un mensaje de esperanza y fe a toda la humanidad. Con sus palabras que pronunció durante la bendición Urbi et Orbi, el domingo de Pascua en el Vaticano. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. La misericordia acompañó a Francisco hasta sus últimos momentos. El pasado Jueves Santo sorprendió al mundo entero al visitar un recinto penitenciario en Roma para compartir con los reclusos durante aproximadamente 30 minutos. El Santo Padre quiso continuar la tradición de visitar un centro penitenciario en Jueves Santo. La sorpresa fue que, a pesar de su estado de salud, no fuese una casualidad que el Papa invirtiera sus últimas energías en visitar la cárcel de Regina Coeli el Jueves Santo, donde saludó a 70 privados de libertad, dándoles la bendición y compartiendo con ellos alrededor de 30 minutos. Momento muy sublime para toda la feligresía, por lo que significaba el principio de la misericordia para el Santo Padre. Retrocedamos en el tiempo porque hace 12 años la Iglesia Católica daba la bienvenida a su primer Papa americano, un representante de la Iglesia argentina que se centró en reformar la Santa Sede para hacerla más transparente y efectiva. Se trata del jesuita argentino Jorge Mario Bergoglio, quien tenía 76 años cuando se presentó al mundo como el Papa Francisco, en el balcón de la logia central de la Basílica de San Pedro, convirtiéndose en el sumo pontífice número 266 al suceder a Benedicto XVI. De hecho, en abril de 2005 había participado en el cónclave donde fue electo su predecesor. Revisemos algunas de las medidas que implementó durante estos 12 años de pontificado. Uno de los objetivos del máximo líder religioso fue lograr mayor presencia de las mujeres en la Iglesia en cargos de poder. Antes de ser hospitalizado, el pasado 14 de febrero, el Papa nombró a la religiosa Raffaella Petrini como primera mujer presidenta de la gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, órgano que ejerce el poder ejecutivo en la Santa Sede, del que ya era secretaria general. Incluso cuando fue nombrada secretaria de la Gobernación en 2021, fue la primera mujer en asumir ese cargo. También, algunas semanas antes, nombró a la religiosa Simona Brambilla, prefecta o ministra para el dicasterio de los institutos de vida sagrada. Primera mujer responsable de un dicasterio, algo hasta entonces reservado generalmente a cardenales. Otro punto ha sido la lucha contra la pederastía. A su llegada, el Santo Padre argentino tuvo claro la importancia de escuchar a las víctimas, por lo que creó la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, a la que recientemente exigió un informe anual sobre cómo procede la batalla contra los abusos.
En estos años también ha realizado decenas de intervenciones de carácter legislativo e incluso eliminado el secreto pontificio en estos casos y obligado a las diócesis de cada país a ocuparse. Durante casi 9 años, el Papa Francisco y una comisión formada por 9 cardenales trabajó para la promulgación de la nueva Constitución Predicad el Evangelio, que reforma la administración vaticana y sus diferentes dicasterios o ministerios. Además, con su legado dejó la elección de 80% de los cardenales que elegirán al nuevo pontífice, al cambiar totalmente la distribución geográfica del colegio cardinalicio, con muchos más representantes de países lejanos, de Asia y África, que no encontraban espacio en la Capilla Sixtina, y una menor representación de Europa y de Italia. Amigos, hacemos otra pausa aquí en la edición de fin de semana, esta muy especial dedicada al Papa Francisco. Tras un estudio se determinó que el Papa Francisco falleció por un derrame cerebral. Entró en coma y luego un colapso cardiovascular irreversible. La información fue suministrada en el acta de defunción certificada por Andrea Arcangeli, director de la Dirección de Sanidad e Higiene de la Ciudad del Vaticano. El informe de defunción publicado por la Oficina de Prensa de la Santa Sede detalló que el sumo pontífice padecía antecedentes de insuficiencia respiratoria aguda en una neumonía bilateral multimicrobiana, bronquiectasias múltiples, hipertensión y diabetes tipo 2. En el documento se indica que el deceso ocurrió a las 7:35 de la mañana de este lunes 21 de abril en su apartamento de la Casa Santa Marta. El doctor Sergio Alfieri, cirujano que atendió al Papa Francisco en el Hospital Gemelli de Roma, relató que el sumo pontífice vivió sus últimos momentos con serenidad, voluntad y rodeado de sus seres queridos. Alfieri señaló que al entrar a la habitación el día de su fallecimiento lo encontró con los ojos abiertos, pero sin responder a sus llamados. Ante la falta de respuesta y al observar que el Papa no reaccionaba ni siquiera a los estímulos dolorosos, el médico comprendió que el pontífice había entrado en coma. Además, recordó que durante su última hospitalización, Francisco había solicitado que no se le aplicara ningún ensañamiento terapéutico, incluyendo la intubación, que consideraba como un procedimiento demasiado invasivo para su estado. Aseveró que la decisión de no trasladar al Papa al hospital se basó en su deseo de morir en casa. El doctor mencionó que el Papa Francisco afrontó sus últimos días como si estuviese acercándose al final. Vamos a recordar el historial médico que enfrentó el Santo Padre durante su hospitalización en el Gemelli de Roma, considerado el Tercer Vaticano. Fue ingresado al Hospital Gemelli con un cuadro de fiebre y bronquitis, por lo que se le realizaron distintos exámenes médicos. El 15 de febrero su fiebre cedió, pero la infección respiratoria continuó y los médicos le ordenaron reposo absoluto. Luego, el 17 de febrero, se le diagnosticó una infección multimicrobiana en los pasajes respiratorios, lo que marcó un retroceso en su condición de salud. Y ya que para el día siguiente un escáner de tórax indicó que había desarrollado una neumonía bilateral. Para el 22 de febrero experimentó su primera crisis respiratoria, que requirió que le fuese aplicado oxígeno a alta presión a través de tubos nasales y también, según el boletín médico, 2 transfusiones de sangre. Un día después había entrado en un inicio de leve insuficiencia renal.
y el 28 de febrero experimentaría su primera crisis de broncoespasmo. Durante días vimos cómo el mundo se mantenía atento a cada parte médico. Se hacían misas y oraciones por su pronta recuperación. El 3 de marzo, el Santo Padre sufrió 2 episodios de insuficiencia respiratoria aguda. 2 días después, se informaría que inició sus terapias físicas y respiratorias. Para el 11 y 12 de marzo, los médicos confirmaron que su vida ya no corría peligro inminente, que sus condiciones clínicas se habían mantenido estables y un último estudio a nivel de tórax demostró una buena respuesta de su organismo a la terapia. Para el 14 de marzo, fuentes vaticanas destacaron que ya había comenzado a movilizarse por sí solo. Caminaba desde su sillón hasta la cama de su habitación. Su equipo médico y la Santa Sede destacaron la buena actitud del Papa durante toda su enfermedad. Amigos, otra pausa en esta edición de fin de semana muy especial dedicada al Sumo Pontífice, a su vida y a su legado. Francisco realizó unos 47 viajes al extranjero en los que visitó Colombia, Ecuador, Brasil, Chile, Perú, México, Cuba, Panamá, Bolivia, además de Europa, Oriente Medio, África y Asia. Inclusive, el año pasado hizo una gira de 12 días por Asia y Oceanía, siendo su travesía más larga en duración y distancia. También visitó Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur. Estos viajes como peregrino de la esperanza tuvieron un gran impacto en la sociedad mundial. En su primer viaje a Brasil visitó una favela como señal de su compromiso con los más necesitados. Ha hecho énfasis en el diálogo y la reconciliación en su periplo a zonas afectadas por conflictos sociales, como en México. Estos viajes además buscaron reforzar la fe católica alrededor del mundo, pero sobre todo en las naciones afectadas por el fantasma de la guerra. Sin embargo, logró vencer la resistencia interna para estar en Irak y Sudán del Sur. En 2024 reconoció que hubo al menos 2 intentos de asesinato en su contra en su viaje de 2021 a Irak, país donde nació Abraham, profeta de las 3 religiones monoteístas del mundo, y donde Francisco quiso fomentar la fraternidad interreligiosa. En Sudán del Sur hizo una gira de 3 días en el país más joven del mundo y el segundo más pobre para promover la paz y la reconciliación. Unos momentos en los que Francisco sorprendió al mundo como hombre de fe inquebrantable. Fue aquel 27 de marzo de 2020 cuando en plena pandemia oró en una plaza de San Pedro desolada, pues en ese momento la humanidad vivía un severo confinamiento por el coronavirus. En ese momento, según un reporte de la Organización Mundial de la Salud, existían 118,000 casos. Eran las 6 de la tarde de aquel Viernes Santo cuando la plaza de San Pedro estaba desierta como las calles de Roma, así como la mayor parte del mundo. Era una tarde de lluvia. El Papa solo subió la larga escalera del Sagrato de la Basílica y decidió llevar sobre sus hombros el peso de las oraciones y las esperanzas de todo el planeta. Tras la lectura del Evangelio de Marcos, el Sumo Pontífice dio una larga homilía en la que describió la condición de todos los hombres en ese momento. Hombres solos, con miedo, doblegados por el dolor. Al final de una reflexión, entró en la basílica y con el Santísimo Sacramento bendijo a la ciudad de Roma y al mundo entero. Sin duda, imágenes que permanecerán en el imaginario colectivo de toda la humanidad.
Ahora conozcamos más de este hombre que sin duda marcó al mundo entero en este glosario de curiosidades. El sumo pontífice eligió su nombre en honor a San Francisco de Asís. Fue fanático del equipo de fútbol de San Lorenzo, aunque no lo vio jugar más porque decidió no volver a ver televisión. Fue técnico químico y trabajó en un laboratorio. Aún siendo el Papa, cocinaba su propia comida porque le gustaba cocinar. No le gustaban los lujos. Era devoto de San José y del Sagrado Corazón de Jesús. Fue el primer papa jesuita. Cuando fue arzobispo, amaba andar en bus y no le gustaba ir en vehículos particulares. Hablaba varios idiomas, pero fluidamente el español, inglés, italiano y latín. Como buen argentino, era fan de la bebida del mate. El Papa Francisco dejó 2 regalos al pueblo católico de Venezuela. El primero, el martes 25 de marzo se hizo público el decreto que convierte al doctor José Gregorio Hernández en el primer santo venezolano. Luego, el lunes 31 de marzo, la Santa Sede anunció el decreto que confirma la canonización de la primera santa venezolana, la caraqueña ejemplar, Madre Carmen de Venezuela. Parafraseando las palabras del arzobispo metropolitano de Caracas, Monseñor Raúl Bior Castillo, esta fue una muestra de amor sin precedentes hacia Venezuela por parte del Santo Padre en su lecho de enfermedad. Amigos, y con este mensaje de esperanza, luego de haber despedido al Papa Francisco, el Papa del Pueblo, ponemos punto final a esta edición especial de fin de semana de Noticias Venevisión, recordándoles como siempre que somos información a tu alcance, multiplataforma.